este hombre fue un perseguidor, fue un acérrimo enemigo del evangelio. A los inicios, cuando cuando todos comenzaron a predicar el nombre de Dios, él se oponía, no quería. Y así que vamos a ir a reflexionar en la vida de Pablo. Miren, vamos a ver, antes de que él fuese llamado Pablo, él era conocido y tenía otro nombre. Y en esta mañana yo comentaba con mi hijo, le decía, ¿qué mensaje, cuál es una de las historias bíblicas que te gusta? Y mi hijito me dijo, la historia de Saulo de Tarso. Yo creo que para muchos la historia de Saulo de Tarso, vamos a identificarnos de muchas maneras con Saulo de Tarso. ¿Saben por qué? Porque quizás en esta tarde alguien así como Saulo va a hacer también como él hizo, como él hacía. Pues bien, vayamos iniciando de cómo es que era Saulo de Tarso. Miren ustedes el linaje de Saulo de Tarso. En Filipenses capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios que él fue circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley. Qué maravilloso que podemos ver en este caso los orígenes. Miren, Saulo era del linaje de la tribu de Benjamín. Pues bien, ahora continuamos. En Hechos capítulo 23, versículo 6, la palabra de Dios dice que entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Qué interesante que aquí Pablo se está identificando que es un hijo de fariseo. Y ustedes conocerán que en los tiempos bíblicos, en los tiempos en los que Jesús vivió, ser un fariseo era ser algo especial, pero algo especial no para lo bueno, sino eran tan legalistas, tan dados a la ley, que incluso fueron los que instigaron, conspiraron contra la muerte de Jesús. Pues miren, estamos viendo un poquito aquí el antes de que este hombre fuera convertido. Miren, estamos viendo aquí que él es de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día conforme a la ley. Él era hijo de fariseo. En el concilio, en la cual también formaba parte del Sanedrín, él conformaba parte de esos 71 fariseos que dirigían el Sanedrín. Pues bien, continuamos entonces ahora con la siguiente faceta que tenemos de Saulo. Pues bien, la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 28, dice, respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía, dijo el tribuno. Entonces Pablo le dijo, yo lo soy de nacimiento. Pablo tenía doble nacionalidad, ¿correcto? Era romano también Pablo. Así es que sus dos nacionalidades Pablo tenía y gozaba de esas dos nacionalidades, de esas dos ciudadanías. Pues bien, Pablo también estuvo en un momento triste de la historia del cristianismo, en los inicios. Dice bien claro, Hechos capítulo 22, versículo 3. La palabra de Dios dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Es por eso que se le conocía o se le llamaba Saulo de Tarso, porque él era de Tarso, ¿no? Pero criado en esta ciudad. Miren, y es interesante que aquí Lucas, el escritor del libro de los Hechos, resalta este personaje, ¿no? Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Miren ustedes, estar en los pies de uno de los grandes de su época, Gamaliel. Gamaliel, apreciados amigos, apreciados hermanos, Gamaliel en su época
era un erudito, era muy respetado en toda la sociedad de su entonces. Gamaliel, apreciados hermanos, era uno de los mejores maestros de su época. A los pies de él, Pablo fue discípulo, fue alumno de Gamaliel. Y para él era un privilegio decir que Gamaliel, ¿y quién no quería tener como maestro a Gamaliel? Todos se peleaban por tener a Gamaliel. Gamaliel era un hombre tenaz, un hombre moralmente con una moral, y en el libro de los Hechos se resalta bastante la figura de Gamaliel. Pues bien, miren qué es lo que más continúa diciéndonos en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 4. Él dice, Pablo, mi vida, pues desde mi juventud, dice bien claro ahí, mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén. La conocen todos los judíos. Pues bien, y en el versículo 5 dice, los cuales también saben, está relatando Pablo su testimonio, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Miren ustedes, encontramos aquí a un Pablo, a un Saulo de Tarso que era totalmente orgulloso de su linaje, orgulloso de ser fariseo de fariseos. Con la ley era muy estricto. Tan estricto era, apreciados amigos, que este hombre conspiró y estuvo en el apedreamiento de Esteban. Dice, y vamos a leer en el relato bíblico, estamos viendo el antes, porque luego Pablo va, o Saulo de Tarso va a tener un encuentro personal con Jesús, donde va a tener un cambio radical, un cambio en la cual no va a ser el mismo de antes, pero sin embargo estamos viendo el antes, para que tú conozcas un poquito de quién era este personaje, uno de los más grandes autores del Nuevo Testamento, escribió más de 13 libros, epístolas que escribió. Pues bien, miren, vamos continuando entonces en esta tarde y vamos a ver en esta ocasión qué es lo que tenemos para proseguir. En Hechos capítulo 7, versículo 58. Aquí se relata el incidente del apedreamiento. Dice Hechos capítulo 7, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese Saulo del cual estamos hablando estuvo en el apedreamiento. Fue uno de los participantes que estuvieron viendo el apedreamiento de este hombre, siervo de Dios, que fue apedreado. Miren lo que continúa diciendo en el versículo capítulo 26, versículo 10. Dice, Pablo está relatando su testimonio, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Qué tremendo era Saulo de Tarso. Imagínate, un hombre que era celoso de la ley, un hombre que perseguía a los cristianos, aquellos que predicaban de Cristo, que Cristo había resucitado, que Cristo vivía en el cielo, que Cristo era todo para ellos. Saulo perseguía. Es interesante que en la vida de Saulo, amigos, hay un antes y hay un cambio radical en su vida. Hasta aquí estamos viendo a un Saulo de Tarso frío, conocedor de la ley, pero no vivía el amor de Dios. Conocía la ley. Para él la ley entraba con sangre. No obedeces, muerte. No obedeces, castigo. Ese era Pablo. Pablo era de aquellas personas que era muy celoso de la ley farisaica. En su época, él era irreprensible. Y vamos a ver más adelante cómo es que Dios logra cambiar un corazón tan duro, tan fuerte que Pablo tenía, o que mejor dicho, Saulo hasta ese momento estaba teniendo. Miren, amigos,
Es interesante, a mí me apasiona la vida de Saulo, porque de cierta manera yo me identifico con este hombre. Miren ustedes lo que dice en Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Recuerde bien este nombre Damasco, porque ese va a ser un lugar muy especial para Pablo. Miren, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Obviamente ya saben que para qué los llevaban presos, no para darles un buen juicio, era para matarlos, para matarlos. Mas yendo, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 9, versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oh, amigos y amigas, en esta tarde, miren lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, es emocionante. A mí me emociona este encuentro porque, imagínense, Saulo de Tarso está yendo totalmente con cartas, con salvoconductos, yendo a Damasco. Si en el camino encontraba algunos creyentes, algunos cristianos, Pablo los iba a arrestar y los iba a mandar a Jerusalén. Y Pablo no iba solo, iba con una comitiva de soldados. Pablo estaba yendo en busca de arrestar cristianos, porque para él el cristianismo era un atraso, era una mentira, era una falacia. Pero miren, hermanos, cuando uno está persiguiendo a Cristo, cuando uno persigue el Evangelio, cuando uno es perseguidor como lo fue Saulo, Dios tiene sus maneras de llamar a sus hijos. Algunos lo hace de buena manera, algunos nos llama con amor, pero a veces nosotros tenemos que caer y tropezarnos para poder entender cuál es el propósito de Dios. Saulo tuvo que caerse del caballo. Miren lo que dice el relato bíblico. Continuemos, que no sean mis palabras, sino la palabra de Dios que nos habla en esta tarde. Y dice que cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿qué decía la voz, hermanos? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió, ¿quién eres, Señor? Y le dijo la voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando, Saulo, temeroso, y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Wow, qué emocionante testimonio y qué emocionante encuentro personal que tuvo con Jesús. Amigos, hasta ese momento, Saulo de Tarso era un hombre perseguidor, un hombre que iba con la intención de arrestar a todo cristiano que se le cruzara en su camino. Imagínense ustedes, la gente de Damasco enterado de que venía Saulo, el perseguidor de cristianos, el que mandaba matar, estaba yendo. Y hermanos, Saulo no era cualquier tipo, no era cualquier tipejo por ahí. Saulo era uno de los mejores eruditos de su época. Y recuerden, educado por uno de los mejores, Gamaliel. Era estrictamente fariseo de fariseos. O sea, Saulo era de la crema innata del fariseísmo, de los fariseos. Así es que podemos ver hasta aquí a un Saulo que conocía la ley, pero no conocía al autor de la ley. Vemos aquí a un Saulo que obedece, pero que obedece por exteriormente, sino que faltaba algo en su vida. Y es maravilloso cuando Jesús te encuentra. A cada uno de nosotros Jesús nos llama de diferentes maneras. Yo no sé si en esta tarde a usted le llamó en un momento de dolor, en una enfermedad, en la pérdida de un familiar. Yo no sé si en esta tarde esté predicando para alguien que el Señor les está llamando. Quizás en esta tarde hay alguien que esté indiferente con las cosas de Dios, con las cosas espirituales, pero espérate un momento porque miren cómo Pablo va a reaccionar ante ese encuentro con Jesús. Le dice, yo soy a quien tú persigues. Amigos, Pablo, sinceramente, en su corazón de fariseo, él creía que estaba haciendo bien.
Él creía, entre comillas. Sin embargo, él estaba persiguiendo. Y aquí encontramos a un Saulo que en adelante, llegando a Damasco, Ananías, un profeta que vivía ahí, Dios le da la indicación y le dice que vaya y bautice a Saulo. Amigos, la historia de Saulo es una historia marcada de dolor. En muchas ocasiones, Pablo recuerda esos incidentes que vivió cuando era joven, cuando era un fariseo, perseguidor de cristianos. Y vemos ahora, miren, el encuentro personal que tuvo. Yo no sé si en esta tarde tú tienes que encontrarte con Jesús. Dios tiene muchas maneras de llamarnos, mis amigos. Pero miren lo que sigue continuando la palabra de Dios. Miren lo que vamos a leer a continuación, es tremendo, porque luego de la conversión de Pablo, sucede algo interesante. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 12. Miren, luego de que Pablo, luego de haberse convertido, Pablo regresa, escapa de Damasco, porque la gente de Damasco se enteró que Pablo había sido convertido. Imagínense, alguien que está yendo a arrestar, a perseguir, ahora regresa. Y en mismo Damasco, los que le esperaban con los brazos abiertos, cuando Pablo regresa, cuando Pablo llega a Damasco, dice que está 3 días y tiene los ojos vedados, está ciego, no puede ver. Saulo no come durante 3 días. En esos 3 días viene por indicación de Dios el profeta Ananías y le dice: Saulo, Dios me ha mandado a ti. Incluso Ananías dice: oh Señor, ¿cómo me vas a enviar donde Saulo? No sabes quién es Saulo. Saulo está persiguiendo a los cristianos. Si él me ve, me va a matar. Y Dios le dice: no, no te preocupes. Yo tengo un plan especial para Saulo. Ve y haz, porque yo tengo un plan para él. Y Ananías no le objeta a Dios y va y cumple lo que Dios le dijo a Ananías. Ananías le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que te unja y te bautice. Y hermanos, Pablo se bautizó y eso era una dinamita, hermanos, que comenzó ahora. Saulo en esos 3 días comenzó a reflexionar de todo lo que él había hecho, de cuán erróneamente vivía el evangelio. La primera intención de Pablo fue regresar a Jerusalén y decir: estábamos equivocados, Cristo Jesús es nuestro Salvador. Pero hermanos, Saulo tuvo que escapar por la puerta chica, por la puerta trasera. Él salió por la puerta grande con bombos y platillos, pero tuvo que regresar por la puerta trasera porque los fariseos, la gente que estuvo en contra de Jesús, no le quiso escuchar. Pablo quiso ganar a los fariseos para sí, para el evangelio de Dios, pero no le escucharon. Y cuando Pablo regresó a Jerusalén, mucha gente sospechaba de su conversión, no creían, incluso hermanos, Pedro, Santiago eran algunos discípulos que todavía estaban en Jerusalén. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, ya convertido, ya no era Saulo de Tarso, era Pablo. Ahora era Pablo, el apóstol de los gentiles. No creyeron en su conversión, pero hay un hombre, Bernabé, se levantó y dijo: yo creo en lo que Pablo se convirtió, creyó en la conversión de Pablo. Y Bernabé tenía dinero, tenía posición económica, apoyó. Por la influencia de Bernabé es que los discípulos, uno de ellos, Pedro no le quiso aceptar. Pedro era tardo para entender, no quiso aceptar el cambio, la conversión de Pablo. Y no era para menos. Imagínense, un día antes o días antes vas a arrestar y a matar a los cristianos y ahora regresas diciendo que te has convertido. Muchos creían que era una astucia, era una mentira de Saulo de Tarso para arrestar a más cristianos. Pero hermanos, la verdad es que Saulo ya era un hombre convertido. Y en adelante Saulo hizo su primer, segundo y tercer viaje. Amigos, es bastante por comentar sobre Pablo, pero miren, yo quiero enfocarme en estos dos aspectos para terminar este mensaje en esta tarde. El cambio radical que Pablo tuvo en ocasión de camino a Damasco.
Ese encuentro personal con Jesús le hizo girar un giro de 180 grados y Pablo fue otra persona. Pablo sufrió muchas cosas, y miren, para hacer un resumen de las aflicciones que Pablo sufrió después de ser un seguidor de Cristo, miren lo que él relata y ahí a manera de resumen, él lo dice de esta manera. En 2 capítulo 11, versículo 12. La palabra de Dios dice, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejante a nosotros. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Versículo 16. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, lo hablo según el Señor. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Pablo está siendo un poco sarcástico aquí, pero miren ahora lo que Pablo va a continuar diciendo. Versículo 18 del segundo libro de Corintios capítulo 11. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Versículo 19. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Versículo 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Versículo 22. Y ahí Pablo comienza a relatar, miren lo que dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Recuerdan que leímos hace rato en Filipenses? Él era hebreo, él era de la tribu de Benjamín. Dice, ¿soy israelita? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Pablo está diciendo, lo que ustedes son, yo también soy. Miren, versículo 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Pablo exalta y dice, en trabajos más abundantes. Así como ustedes trabajan, yo también trabajo. En azotes, dice Pablo, sin número. Muchas ocasiones le azotaron, le dieron azotes a Pablo. En cárceles más. ¿Cuántas veces fue encarcelado Pablo? En peligros de muerte, muchas veces. Versículo 24. Pablo dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Imagínense ustedes, 5 veces ha recibido azotes. 39 veces, o sea, 39 en 5 ocasiones. Saquen su cuenta cuánto es. Continúa diciendo Pablo, versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Versículo 27. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayuno, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Yo no sé si tú te emocionas con este breve resumen que Pablo relata después de su conversión.
Miren todo lo que tuvo que pasar Pablo. Yo no sé si yo fuera capaz de soportar todo lo que Pablo vivió. Incluso hay cosas que aquí en este texto no se relatan. Hay una serpiente que le muerde, le echaron aceite hervido y no le pasó nada. Cuando la serpiente le mordió, la gente pensaba que iba a morir, pero Pablo se soltó de la serpiente venenosa y no le pasó nada. Compareció ante los tribunales. ¿Qué es lo que tuvo que pasar Pablo? Y miren, ese Pablo hoy nos deja gran parte del Nuevo Testamento. Pablo quiso llevar el mensaje a sus hermanos, pero Dios lo llamó para ser un apóstol entre los gentiles, aquellas personas que no conocían de Dios. Es por eso que este tema de cambio radical, yo quiero que cale en ti lo que hizo conmigo, porque de cierta manera nosotros también somos como Pablo, quizás en algún momento hemos perseguido, no queriendo participar de las actividades de iglesia, no apoyando, no motivando. En vez de apoyar, hemos sido piedra de tropiezo. Pero miren cómo termina la historia de Pablo. ¿Cuál es el final de Pablo? No todo ha sido bueno, pero miren, todo lo que Pablo vivió lo hacía por amor a las iglesias que él fundó. Imagínense, por amor a las iglesias que él fundó. En el camino tuvo parejas misioneras que lo acompañaron, Bernabé, Marcos, Lucas. El mismo autor del libro de los Hechos acompañó en algunos viajes a Saulo. Y amigos, yo quisiera terminar en esta tarde con estos textos que a continuación, yo cuando lo leo, la verdad es que me emociona, porque veo un hombre acabado, un hombre enfermo. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y amigos, en Damasco dice, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. De esa manera es que Pablo se salvó de ser arrestado y ser sacrificado en Damasco. Y ahora entramos a la recta final en la vida de Pablo. Ya una vez que Pablo ha sido juzgado injustamente, apresado injustamente, él nunca se escapó de una cárcel. Vemos, hermanos, miren, y esto quizás para nosotros es una gran lección de ser fiel a Dios a pesar de las adversidades. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Y lee conmigo la palabra de Dios porque dice lo siguiente: procura venir a verme pronto. Ya Pablo, anciano, sabe que le queda poco tiempo. Versículo 10 dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico le envié a Éfeso. Versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Versículo 15. Guárdate tú también de él,
pues es en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, llegamos a la parte final. Un hombre ya anciano, debilitado por la predicación del Evangelio, gastó su vida en llevar las buenas nuevas de salvación. Se enfrentó con los fariseos, con los saduceos, se enfrentó con los gentiles, se enfrentó con los atenienses, con la cultura de ese momento. Amigos, si la vida de Pablo no nos inspira a ser buenos misioneros, ¿qué más te puede motivar, mi amigo, mi amiga? Vemos aquí una carta personal que Pablo le está escribiendo a Timoteo y está solo, abandonado. No hay quien lo acompañe. Pero él dice, el Señor me acompaña. Es por eso que en esta tarde yo quisiera hacerte una invitación. Así como Pablo entregó su vida a Dios y luego de ese cambio radical, él fue una nueva persona. Yo también quisiera ser como Pablo, que el Señor me transforme y me dé la oportunidad de poder llevar el mensaje a muchas almas que están muriendo sin esperanza. Si tú tienes ese deseo en tu corazón y conoces a alguien que aún no conoce de Dios, pero tú quieres verlo en el reino de los cielos, ora conmigo y dile al Señor, ayúdame a llevar el mensaje a esta persona, ayúdame a utilízame como un instrumento tuyo. Así que vamos a orar en esta tarde. Querido Padre Celestial, gracias te damos una vez más, porque en tu palabra, a través de la vida de Pablo, nosotros podemos de pronto identificarnos cómo es que siendo un perseguidor se convirtió en perseguido. Oh Señor, quizás nosotros no hemos pasado lo que Pablo pasó en su momento, todo lo que él vivió. Sin embargo, tú lo preservaste porque tenías un ministerio, un propósito en su vida de Pablo. Hoy venimos en esta tarde, oh Señor, para agradecerte por la vida y la salud que aún nos das, por los dones y talentos que nos diste. Queremos ponerlo en obra, queremos ponerlo en tu causa, oh Señor. Ayúdanos, ayuda a cada uno de tus hijos e hijas que en esta tarde, aún con sus luchas, aún con sus temores, están decidiendo dar un paso adelante. Y quizás nunca lleguemos a vivir la vida que vivió Pablo, tanta persecución, tantos martirios, pero algo lo tenía vivo, algo lo mantenía firme. Es que un día él se encontró con Jesús y quizás en esta tarde nosotros necesitamos encontrarnos con Jesús. Oh Señor, obra el milagro que sea necesario en la vida de cada uno de nosotros. Si es necesario restaurar la salud, hazlo, Padre amado. Tú eres soberano. Oh Señor, te pedimos de manera especial que nos prepares para el encuentro personal con Jesucristo en ocasión de su segunda venida. Y si por esas cosas de la vida, oh Señor, no viene en nuestra generación, queremos ir al descanso temporal con la bendita esperanza de que pronto resucitaremos para una nueva vida y ya no vivir 90, 80 años, sino vivir por la eternidad. Gracias, Padre amado, que el esfuerzo que hagamos en esta tierra sea considerado, Señor, y hagamos tesoros en el cielo. Ayúdanos, acompáñanos, te lo suplicamos, todo esto
sin merecerlo, solamente confiando en la sangre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén.